tardes, mi nombre es Alexander Rojas y vengo a explicar dos partes del proyecto. Una es la base de datos y la otra es el archivo de la conexión a la misma. Primero hablemos del archivo SQL. Esta es una base de datos que se llama denuncias ambientales. Fue generado por PHP-MyAdmin. Dentro de esta base de datos hay tres tablas principales. La primera es la tabla usuarios, donde se guarda la información de las personas registradas, incluyendo su nombre, correo, contraseña y el rol que tienen. Este puede ser usuario o administrador. Y por último, la fecha en la que se fueron registrados. La segunda tabla es denuncias. Aquí se almacenan los reportes ambientales que hacen los usuarios. Cada denuncia tiene un título, una descripción, la fecha en la que se creó y un estado. Este puede estar pendiente, en proceso o resuelta. La tercera tabla es anuncios, que sirve para los comunicados que normalmente es realizado por los administradores respecto a las denuncias. Por ejemplo, puede publicar un anuncio informado que ya se resolvió un problema. Algo importante es que cada tabla tiene un identificador único llamado clave primaria y que esos identificadores se generan automáticamente gracias a la propiedad AutoIncrement. Además, hay relaciones entre las tablas. Las denuncias y los anuncios están vinculados con la tabla de usuarios mediante llaves foráneas. Eso significa que siempre podemos saber qué usuario creó cada denuncia y cada anuncio. Ahora paso con el archivo de conexión en PHP. Este archivo es el que permite que la aplicación web pueda comunicarse con la base de datos. Primero se definen las variables de conexión. El servidor, que en este caso es localhost, el usuario, que es root, y la contraseña, que está vacía. Y por último, el nombre de la base de datos, que es denuncias ambientales. Después se crea la conexión utilizando la clase MySQL y si ocurre algún error, al intentar conectarse el sistema lo detecta y muestra un mensaje de error. Si no hay ningún problema, la conexión queda lista para que podamos trabajar con la información de la base de datos, registrar usuarios, insertar denuncias o consultar anuncios. Este código inicia en sesión start y luego vemos que se conecta a la base de datos con el archivo config/db.php. Aquí se valida que los administradores y solamente ellos pueden ingresar y en caso tal de que no se cumpla esta condición, automáticamente lo redirigirá al login. Después se incluyen las clases DTO y DAO. El DTO representa al usuario como objeto y el DAO se encarga de interactuar con la base de datos. Se crea un objeto usuario DAO para poder trabajar con los usuarios y también una variable que mostrará mensajes de texto en los cuales se podría incluir un error, un éxito o una advertencia. Cuando el administrador envía el formulario, el sistema recorre todos los usuarios seleccionados y cada uno obtiene sus datos actuales y los actualiza: nombre, correo y rol. Si ingresó una contraseña nueva, esta se encripta con password-hash antes de guardarse en la base de datos. Al final se muestra el mensaje indicando si todos los usuarios actualizaron, solo algunos o si ocurrió un error. Y por último, este pequeño script en JavaScript hace que los mensajes desaparezcan automáticamente después de 5 segundos. Y para finalizar, podemos revisar que en efecto nos esté dejando hacer actualizaciones de usuario. Entonces vamos a gestión de usuarios y podemos cambiar este usuario a administrador y a este otro usuario le podemos poner otro apellido, por ejemplo, Albornoz. Y le damos actualizar seleccionados y vemos que se actualizaron correctamente. Volvemos y vamos otra vez y se ha actualizado correctamente.
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Joan Sebastián Guerra Zapata. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las operaciones básicas para el manejo de registro, en pocas palabras el CRUD. Inicialmente estamos en el apartado o en la sección de anuncios, en el cual iniciamos con un bloque de seguridad en el cual solamente los administradores pueden ingresar a esta sesión. Si no es administrador, se va a redirigir al login de la página. Hacemos la conexión a la base de datos, vemos lo del tema de la programación orientada a objetos, el uso de TAO y DAOs. Eh, Acá hacemos una consulta, obtenemos todas las denuncias que tenemos. Acá es un formulario en el cual solicitamos un ID de denuncia, el contenido de la denuncia y un ID de usuario, en este caso pues administrador. Acá validamos que realmente la denuncia exista y acá creamos un objeto de TAO que, que tenga los valores que anteriormente solicitamos para pasar al DAO para que él haga la inserción a la base de datos. Entonces acá creamos y hicimos un read con la consulta que hicimos. Para las demás, en este caso sería para actualizar datos. En este caso podemos actualizar varios datos a la vez. Inicialmente pues validamos que la petición sea post. Eh, Acá preparamos la sentencia totalmente segura. Actualizamos el parámetro de estados en la tabla de denuncias con lo que le indiquemos, con qué se va a actualizar. Acá ejecutamos la sentencia, acá cerramos pues para liderar memoria. Acá vemos a otra consulta, eh, hacemos un select a toda la tabla de denuncias. Acá es un poco el HTML, título, descripción, estado de acciones. Y para el tema de eliminación, acá podemos observar que tenemos el ID de denuncia y cuando le demos en eliminar, el navegador nos va a indicar si estamos seguros de eliminar esta denuncia. Nos da una confirmación. Eso por el lado del código. Visualmente, iniciamos en la creación de anuncios en la web. Seleccionamos una denuncia relacionada, contaminación del río. El contenido puede ser: veo personas tirando basura, y publicamos el anuncio. Entonces nos confirma que el anuncio se ha creado correctamente. Entonces vemos los anuncios y en efecto nos ha creado el registro. Para las demás es en gestión de denuncias que podemos actualizar de las denuncias que están acá. Por ejemplo, esta está pendiente, ahora va a estar en progreso y se actualiza automáticamente. Esto en, la, en la base de datos se observa, se está en proceso. Y también podemos eliminar. Tenemos la confirmación por parte del navegador que se está seguro de eliminar esa denuncia y se realiza totalmente la eliminación. Eso sería pues por parte del CRUD. Bueno, buenas noches. La idea de este video o el fin de realizar este video es explicar brevemente cómo funciona la clase usuario DAO, con la cual realizaremos las consultas de un usuario específico o todos los usuarios, además de actualizar los datos de un usuario y eliminar un usuario también en específico. Tenemos la clase definida, tenemos un constructor y una conexión privada que nos ayudarán a establecer la conexión directamente a la base de datos. Tenemos un método público que es obtener por ID, que es el método con el cual vamos a realizar la búsqueda de un usuario en específico. Si el usuario no está dentro de la base de datos, lo que hará es retornarnos una respuesta nula o vacía. Tenemos el método también de obtener todos, que es por el cual vamos a poder obtener todo el listado completo
de los usuarios que están almacenados dentro de nuestra base. Adicional método, el método de actualizar, donde vamos a poder actualizar algún dato en específico de un usuario que queramos buscar o actualizar. Finalmente, el método de eliminar, que es el que nos ayudará a eliminar del registro o de nuestra base de datos un usuario o el usuario que nosotros deseemos. Bueno, dando continuidad al video anterior, vamos a explicar brevemente el funcionamiento de la clase usuario de Teo, que sintetizando y resumiendo un poco, es la que nos ayudará a rellenar o a poner las características de nuestros usuarios dentro de la tabla de base de datos, donde se van a almacenar pues la información de cada usuario. Como primera instancia pues definimos la clase, definimos nuestras variables como privadas, vamos a hacer la definición de un constructor como lo vemos en pantalla, y a través de métodos getters y setters, que van a ser los encargados o son los que nos van a permitir en sí llenar o diligenciar o guardar la información correspondiente a cada usuario. Eso lo van a hacer los métodos getters, y los setters son los que nos van a ayudar a realizar modificaciones dentro de las características de nuestros usuarios.